Pueden sentarse. Hoy celebramos a dos grandes apóstoles, a San Simón y a San Judas Tadeo. En dos palabras solamente por la festividad. San Simón, dice la historia que él probablemente era un celote, o sea que era una de esas personas que querían el advenimiento del Estado de Israel y que eran técnicamente revolucionarios. Eran gente que preparaban de alguna manera o de otra la venida del reino de Israel, pero sin Mesías. Un poquito como intentar instaurar una entidad política independientemente del orden divino. Era como si el Estado de Israel, o como si los israelitas hubieran hecho un país para ellos mismos, pero sin Dios. Como si quisieran tomar lo que es del Mesías en sus propias manos. Eso es lo que hacían los celotes. Era más bien un movimiento político, etcétera, etcétera. Y muchos de los seguidores tempranos de Jesús eran celotes. De hecho, se dice que Judas Iscariote era también así, como Simón, el apóstol. La diferencia es que Judas Iscariote quiso presionar a Cristo y quiso presionar a la gente, porque él se imaginaba que una vez siendo Cristo aprendido, la gente se iba a alzar, la gente que había declarado a Cristo como rey se iba a alzar en favor de él, e iban a expulsar a los romanos de su país, iban a instaurar el reino de Dios, ¿no? Simón el apóstol tenía esas ideas al principio, pero con el paso del tiempo pasó de ser alguien que buscaba el reino de Dios más que en la tierra, sino en el cielo, y sobre todo buscaba la similitud de su maestro en su propia alma. San Simón tuvo un martirio muy horroroso. A él lo partieron en dos con una sierra, lo cerraron por mitad. Y por supuesto hoy también se festeja a San Judas Tadeo, que se le dice Tadeo para distinguirlo de Iscariote, ¿no? Una cosa chistosa, yo me acuerdo de niño en Ciudad de México, todos los negocios tenían una estampita o una estatua de San Judas Tadeo. Todos. Y yo me acuerdo que alguna vez le pregunté a un tendero por qué tenía a San Judas Tadeo. Me dio curiosidad y me dijo que porque era el santo del dinero. Porque ustedes verán que San Judas Tadeo tiene como un medallón grande, ¿no? Entonces, en la mente de este tendero, San Judas Tadeo era el santo del dinero. Entonces tenían sus estampitas y sus estatuas de San Judas, pues para que les fuera bien en el negocio, ¿no? Lo cual, pues yo de niño dije, bueno, pues igual en una de estas, cuando tenga dinero, me compro una estatua del santo del dinero, ¿no? Pero ese medallón que tiene San Judas Tadeo, parte de la historia de que él era pariente de nuestro Señor, era pariente, ¿no? Cuando en la Biblia dice, oye, Jesús, te buscan tus hermanos, o sea, te buscan tus parientes, estaba ahí también San Judas Tadeo entre ellos, entre sus primos, entre sus cercanos. Entonces se parecía mucho a nuestro Señor, físicamente. Entonces la historia cuenta de que cargaba este medallón con el rostro de nuestro Señor para decir, no, yo no soy Cristo, este es el Cristo, déjenles platico de nuestro Señor. Esa es la historia de ese medallón que tiene el santo del dinero. No es el santo del dinero, no hay ningún santo del dinero, pero esa es la historia del medallón de San Judas Tadeo, ¿vale? Y San Judas también escribió una carta católica, una epístola que está en la Biblia. En aquel entonces muy
y bueno, es un fenómeno que se repite constantemente en la iglesia, empezó a haber sectas cristianas que se les denomina gnósticas, gnósticas, con GN. Los gnósticos, ellos son grupos que, bueno, hay diferentes colores y sabores de gnósticos, y se me hace que ya les he platicado esto muchas veces, que la idea general es como, mira, esto que dicen los apóstoles está muy bien, sí, créelo, está muy bien, créelo, es excelente, pero hay más, pero es un conocimiento secreto, o es un conocimiento distinto, que nos fue revelado no hace mucho, pero que es como complemento de este otro. Los apóstoles no lo conocen, y si lo conocen no lo quieren dar a conocer porque lo que sea. Y entonces hacían sus grupúsculos secretos de cristianos que se creían externamente todo lo que los demás cristianos, pero luego después tienen este conocimiento extra, especial, mejor, más profundo, como una especie de santidad más exaltada, ¿no? Y que es un fenómeno que se repite constantemente en la historia de la iglesia. Y muchas veces terminan en herejías y es muy desafortunado. Y típicamente hay como un vidente o una vidente que dice, nuestro Señor me ha hablado, déjate platico, ¿no? Entonces, la carta de San Judas habla acerca de estos temas. Es una carta muy breve. De hecho, ahorita después de misa se pueden quedar a leerla. O sea, es breve y también es como apocalíptica. Habla un poco hacia el fin de los tiempos, etcétera, etcétera, porque siempre ha habido ideas raras acerca de qué es lo que va a pasar cuando se acabe el mundo. Entonces, él escribe en contra de estas ideas. Ya desde entonces, imagínense, San Judas Tadeo, ya estaba escribiendo en contra de deformaciones de la fe, estando los apóstoles vivos. Y espérense todavía, que también es un fenómeno que se repite, estos herejes, estos gnósticos, se atrevían a retar la autoridad de los apóstoles y se hacían llamar, suena muy raro en español actual, pero se hacían llamar super apóstoles. Ajá. Y que de hecho está en la Biblia escrito así en el latín, así está, y en el griego es super apóstol. No significa que tenían superpoderes, sino que ellos se decían estar por encima de las enseñanzas de los apóstoles. Y había algunos que tenían ideas raras como por ejemplo, había unos superapóstoles que decían que tenían que seguir las tradiciones judías, que San Pablo estaba muy enojado y San Juan también estaba muy enojado con ellos. Y les dice, si aunque llegase un ángel predicando algo que no es lo que yo les prediqué, ignórenlo. Y San Pablo es muy divertido, porque saca el bat y se pone a dar debatazos en sus cartas. Y los demás apóstoles también son muy conscientes del problema. Luego hay otros que dicen, no, mira, es que la verdad es que Cristo es una especie de Dios, pero hay otra especie de Dios. O hay unos que dicen, mira, es que está esta santidad para todos, pero hay una santidad especial que si la quieres yo te la puedo dar, etcétera, etcétera. Entonces, ya desde entonces hay este tipo de problemas. Pero lo que tenemos que tener muy en claro es que los mismos apóstoles escriben en la Biblia en contra de estos problemas, en contra de estas revelaciones extrañas, porque siempre hay quien dice que habla con Dios y que Dios le habla, siempre, y que termina por tener estos problemas extraños, y que muchos de ellos terminan causando problemas para las personas que lo siguen. Y no me refiero a problemas como que los van a meter a la cárcel, sino más bien como realmente problemas morales y religiosos, y pueden llegar a cortar completamente su relación con Dios. Hay personas que dicen, se atreven a decir la gran estupidez
de que no es necesario el rosario. Técnicamente no. Pero hay quienes dicen, no, tú lees este librito y no hay necesidad de que reces el rosario. Hay gente hoy en día que dice esas cosas porque ellos consideran que se les subliminó una especie de santidad distinta. San Judas Tadeo escribe en contra de eso, en contra de estas desviaciones de la fe. Pero, a final de cuentas, y algo que tanto San Simón como San Judas Tadeo, que es más visible en San Judas por su medallón, es que todos los comentaristas, los escritores religiosos, comentan o ponen atención en ese medallón de San Judas Tadeo, que en él, en San Judas, el parecido era externo, pero todos nosotros, el denario que Dios nos da el día de nuestro bautismo, que tenemos que hacer rendir, esa medalla que Dios nos da, que llevamos colgada en el alma durante todos nuestros días, tiene que cada vez asemejarse cada vez más y más y más al rostro de nuestro Señor. El día de nuestro bautismo, cuando nos bautizan chiquitos, somos un retrato perfecto de la gracia de Cristo y tenemos que mantenerlo así. Y no podemos mantenerlo escondido, sino que con nuestro ejemplo y nuestras palabras también cuando sea necesario, predicar el rostro de Cristo con fe, esperanza y caridad. Que Dios los bendiga, nuestro Señor los guarde y dé la vida eterna. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Simón y San Judas, ruegan por nosotros.